32 equipos compiten en el Gran Mundial de Clubes de 2025. Pero ¿cómo consiguió realmente cada equipo su plaza? Por ejemplo, ¿por qué está el Salzburgo y no el Barcelona? ¿Por qué está el Benfica, pero no el Liverpool? Incluso el River Plate, que no llega a una final de la Libertadores desde hace años. En este vídeo vamos a recorrer cada continente mostrando cómo se clasificó cada club. Empezando por el continente con menos representantes, Oceanía, que solo tiene un equipo, que es el Auckland City, de Nueva Zelanda. Tío, lo del Auckland es una locura, porque aunque estén entre los mejores clubes del mundo, son un equipo semi-amateur. Muchos jugadores tienen trabajos fuera del fútbol. Para que te hagas una idea, ese de ahí es su estadio, prácticamente en el patio trasero de otras casas. Pero entonces, ¿cómo llegaron al Mundial? Bueno, desde 2006, Australia, con sus equipos que son más fuertes, no forma parte de la Confederación de Oceanía. Así que, aunque el Auckland sea flojo, por decirlo de alguna manera, sus rivales lo son aún más. Equipos de países como Fiji, Samoa, etc. Así que, en el Campeonato Continental de Oceanía, el Auckland literalmente gana todos los años. Ahora, saliendo de Oceanía, vamos al continente en el que juegan los clubes australianos, Asia, que, a diferencia de Oceanía, tuvo 4 plazas para el Mundial. El primero de Asia en clasificarse fue el club más grande del continente, el Al Hilal. Incluso antes de que el fútbol saudí recibiera esa avalancha de estrellas, el Al Hilal, en 2021, con un equipo mucho más modesto, conquistó la Liga de Campeones de Asia, ganando una plaza en el Super Mundial. Luego, el campeonato asiático tuvo un cambio de calendario, que saltó directamente de 2021 a 2023. Y el Al Hilal casi ganó el título de nuevo, pero en la final perdió contra el siguiente equipo de la lista, el Urabarret Diamonds, de Japón, un equipo de la ciudad de Saitama, que además es el club japonés con más títulos continentales. Así que, para completar la lista de campeones continentales con plaza directa, aún faltaba un equipo, que terminó siendo uno de los Emiratos Árabes, el Al Ain. En el año 2024, lograron avanzar en la Champions de Asia, eliminando a equipazos. El Al Nassr de Cristiano, el Al Hilal y el Yokohama Marinos en la final. Superaron a equipos muy fuertes para conseguir su plaza en el Mundial de Clubes. Y no sé si os acordáis, pero en 2018, el Al Ain fue a disputar el Mundial como equipo anfitrión y sorprendió a todo el mundo llegando a la final. Fueron como equipo local y alcanzaron la final, donde contra el Real Madrid incluso lograron marcar un gol, pero perdieron por 4-1. Aún así, fue una campaña enorme. Entonces, vale, 3 equipos asiáticos ya estaban confirmados, pero aún faltaba uno. ¿Y qué hizo la Confederación Asiática? Una clasificación. Cogieron las últimas temporadas de la Champions Asiática e hicieron una tabla con los mejores equipos para ver cuál había sido el mejor que no había ganado el trofeo. Y fue así como la última plaza asiática se llenó con el Ulsan de Corea del Sur. Fueron campeones asiáticos en 2020, antes de que empezara a contar para el Mundial. Pero no solo eso, también llegaron a semifinales en 2021 y 2024, ganándose la plaza por mérito. Pero de todos los clubes, el Ulsan es el que tiene el segundo menor valor de mercado. Sumando toda la plantilla, el valor llega solo a 15 millones de euros, solo por delante del Auckland City. Para que te hagas una idea, el valor de mercado del Ulsan es menor que el del Mirasol. Créetelo si quieres. Pero ahora vamos a dejar Asia para ir a otro continente que también tiene 4 representantes, África. Y el primer equipo africano en clasificarse fue uno que realmente no podía quedarse fuera de este mundial, el Al Ahly. El Al Ahly es, sencillamente, el club más grande del continente, es el mayor campeón africano con diferencia. Para que te hagas una idea, tienen 40 millones de aficionados. Y su plaza quedó asegurada cuando, en 2021, conquistaron la Liga de Campeones de África, derrotando al Kaizer Chiefs, de Sudáfrica, por 3-0. Son tan dominantes que, al año siguiente, volvieron a llegar a la final. En 2022, estuvieron a punto de conquistar el título otra vez, pero esta vez, contra el Wydad Casablanca de Marruecos, perdieron. Los marroquíes se llevaron la copa y, con ello, su plaza en el Mundial. Ese Wydad tampoco podía quedarse fuera. Es el club más laureado de Marruecos y ha conquistado el título continental 3 veces. Es una potencia allí, entonces, 2 plazas ya estaban definidas. Las siguientes 2, claro, serían para los campeones continentales de 2023 y 2024. Pero resulta que el Al Ahly ganó ambos títulos. ¿Y ahora qué? Bueno, ¿te acuerdas de ese ranking que hicieron en Asia? Pues en África fue igual.
Tomaron las 4 temporadas anteriores e hicieron un ranking de los mejores equipos en general que no ganaron el título. Y así fue como la siguiente plaza se la llevó un equipo que llegó a semifinales en 2021, cuartos en 2022, semifinales en 2023 y a la final en 2024. El Esperance, de Túnez, un equipo que es tetracampeón africano y el club más laureado de su país. Pero aún quedaba una plaza, así que también eligieron al segundo mejor de ese ranking, el Mamelodi Sundowns. Es Brasil en el Mundial. Fíjate, su uniforme tiene exactamente los mismos colores que la selección. Son los mayores campeones de Sudáfrica y en los últimos 4 años han sido consistentes. Cuartos de final en 2021 y 2022, semifinal en 2023 y semifinal en 2024, consiguiendo así su plaza en el Super Mundial de Clubes. Así que ahora vamos a dejar ese lugar para ir al continente con el mayor número de representantes, Europa. De los 32 clubes, 12 son europeos. Y al igual que en los otros continentes, los campeones de la Champions obtendrían una plaza directa. Y el primero en conquistar el título para ganar su plaza directa fue el Chelsea. Tío, en la temporada 2020/21, el Chelsea era un equipo en el que nadie creía que pudiera llegar lejos. Incluso les fue mal en la Premier League, ¿sabes? Pero entonces, con Thomas Tuchel, que asumió el club a mitad de temporada, empezaron a crecer, derrotando al Atlético de Madrid, al Oporto, al Real Madrid y en la final al Manchester City. Una campaña enorme que le dio al Chelsea la plaza asegurada. Luego, al año siguiente, el Chelsea lo dio todo de nuevo, pero se quedó en cuartos de final ante el futuro campeón, el Real Madrid. Esa campaña que le aseguró al Real Madrid la plaza en el torneo fue simplemente una locura. Le dieron la vuelta al PSG en los octavos de final. Después vencieron al Chelsea con un gol en la prórroga, y en la semifinal contra el Manchester City fue una auténtica locura. Perdiendo 5-3 en el global, Rodrigo marcó 2 goles al final llevando el partido a la prórroga y Benzema anotó el gol de la remontada de penalti. Luego fueron a la final, donde derrotaron al Liverpool por 1-0. El Real Madrid conquistó la Champions y con ello la plaza para el Mundial. Así que, si el City fue eliminado cuando ya tenía un pie en la final, en la temporada siguiente no se dejaron sorprender. Golearon al Leipzig, 4-1 al Bayern en el global, golearon al Real Madrid, tomándose la revancha, y en la final contra el Inter de Milán, un gol de Rodri fue suficiente para sellar la victoria. El City demostró con todas las letras que era el mejor equipo de toda Europa, conquistando su primera Liga de Campeones. Así que la UEFA tenía 3 equipos clasificados. El siguiente sería el campeón de la Champions 2024. Solo que, el Real Madrid ganó de nuevo. Y no llamaron al Borussia Dortmund, que quedó subcampeón, así que todavía faltaban 9 plazas de Europa. Pero antes de ver cómo se llenaron esas 9 plazas, vamos a salir un momento de allí para ir al segundo continente con más representantes en este mundial, Sudamérica. Sudamérica no consiguió 4, sino 6 plazas. Así que el primer sudamericano que conquistó el torneo continental para ganar su plaza directa fue el Palmeiras. En el año 2021, el Palmeiras de Abel Ferreira llegó a la Libertadores como el vigente campeón e hizo una campaña increíble. Eliminó a la Universidad Católica, al São Paulo, al Atlético Mineiro y en la final se enfrentó al Flamengo, donde, con un gol de Daverson tras un error de Andreas Pereira, logró conquistar el trofeo, asegurando su plaza en el Supermundial. Después de que el Flamengo perdiera en 2021, fueron con todo para redimirse. Con Paulo Sousa y luego con Dorival Jr., el Flamengo hizo una campaña prácticamente perfecta en la Libertadores. No perdió ningún partido de la fase de grupos, ganó 5 y empató 1, y ganó literalmente todos los partidos de las eliminatorias, tanto en la ida como en la vuelta, logrando goleadas como el 8-1 al Tolima en octavos y el 6-1 al Vélez Sarsfield en el global. Además de derrotar también al Corinthians. Hasta que en la final se enfrentó al Atlético Paranaense, donde con un gol de Gabigol, el Flamengo ganó el título, asegurando su plaza directa. En los últimos años había sido un dominio de Flamengo y Palmeiras, hasta que en 2023 un club sorprendió a todo el mundo. El Fluminense de Fernando Dainais, con Marcelo, Cano, Felipe Melo, André y otros, fue superando a todos, hasta que llegó a la gran final contra Boca Juniors. Una final en el Maracaná, el mismo escenario donde perdieron amargamente en 2008, pero esta vez, con el gol de la victoria de John Kennedy, el Fluminense ganó su primera Libertadores en la historia, siendo el tercer sudamericano en asegurar su plaza. Y hablando de títulos inéditos, el último equipo que iba a asegurar su plaza como campeón de la Libertadores era el vencedor de 2024. Hasta ese momento había sido un dominio de los brasileños y 2024 no fue diferente.
Por primera vez en la historia, conquistado por otro carioca, el Botafogo. Con 4 títulos consecutivos, Brasil consiguió 4 plazas directas en el Mundial, logrando el récord de ser el único país con más representantes. Pero aún faltaba cubrir 2 plazas para el torneo. Entonces, ¿qué hicieron? Un ranking también. Tomaron las últimas 4 temporadas de la Libertadores para ver qué equipos habían mostrado mayor regularidad. Y claro, en ese ranking los que lideraban eran Flamengo y Palmeiras, pero ¿sabes quién venía justo después? El Atlético Mineiro, que llegó a la semifinal en 2021 y a la final en 2024. Solo que, para desgracia del Atlético, como ya había 4 brasileños clasificados, no podían participar más equipos de Brasil. Así que la plaza fue para el equipo que estaba justo debajo de ellos, el River Plate. El River no ganó la Libertadores, pero en las últimas 4 temporadas llegaron a unos cuartos de final, 2 octavos y una semifinal. No tuvieron el mismo éxito de antes, pero siguen teniendo una plantilla bastante fuerte. Ahora quedaba una plaza más por definir y el siguiente equipo en el ranking era el Fluminense, que, claro, ya estaba asegurado por el título. Así que la plaza iría para el siguiente, el argentino Boca Juniors. Aunque no hayan jugado la Libertadores de 2024, lo que les hizo quedar tan bien en este ranking fue haber llegado a la final de 2023. Pero, por la historia, el Boca tenía que estar ahí, al fin y al cabo, es el equipo con más finales de la Libertadores y el segundo mayor campeón continental. Así que ahora, antes de ver cómo los otros europeos consiguieron su plaza, vamos al continente donde ocurre todo esto, Norteamérica. Y el primer equipo en asegurarse su plaza allí fue el campeón de Norteamérica de 2021, el Monterrey. El Monterrey no es el mayor campeón mexicano, pero ese año conquistó su 5º título continental. El campeonato de la CONCACAF estaba literalmente dominado. En las últimas 16 temporadas, solo equipos mexicanos habían ganado el título. Así que todo el mundo esperaba que la siguiente plaza también fuera para un mexicano. Pero, esta vez, un equipo de otro país sorprendió. Eliminando al equipo de Honduras, al León de México y al New York City, ese equipo llegó a la final del torneo continental. El Seattle Sounders, que llegó a la final para enfrentarse al Pumas, de México. Aún así, el equipo mexicano podía ganar, pero tras un empate en la ida, en la vuelta, en el Lumen Field, el Seattle Sounders ganó 3-0, conquistando por primera vez el campeonato continental y su plaza en el Super Mundial. Entonces, los demás equipos de Estados Unidos ganaron confianza. Tanto es así que, al año siguiente, en 2023, hubo otro equipo de allí en la final, en Los Ángeles FC. El Seattle no logró repetir la hazaña, pero el Los Ángeles estaba allí. Y la final era contra el León mexicano, que tampoco había llegado nunca al torneo continental. El Los Ángeles tenía un equipo fuerte, pero con una plantilla compuesta solo por latinoamericanos. El León ganó el partido de ida y el de vuelta, con un global de 3-1. El León se llevó el título continental. Ahora solo quedaba una plaza más por decidir. Entrando en el año 2024, 2 equipos aparecieron para disputarla, y otra vez. Fue un mexicano contra un estadounidense. Pachuca versus Columbus Crew. El Pachuca tenía tradición en el torneo, ya contaba con unos 5 títulos continentales, mientras que el Columbus ya había dejado a 2 equipos mexicanos en el camino. Podía dar la sorpresa. Pero tras 90 minutos en el partido único, quien se llevó la victoria contundente por 3-0 fue el Pachuca. No dieron opción, así que ya estaban definidos los 4 clasificados de la CONCACAF. Pero aún faltaba uno. Como el Mundial se está celebrando en Estados Unidos, necesitaban un equipo que los representara, aunque el Seattle Sounders también fuera de allí, ¿sabes? Así que en sus torneos, la FIFA siempre invita al equipo que fue campeón nacional. Por eso, la temporada 2024 de la MLS sería decisiva. Y el Inter Miami, con Messi, Suárez y Busquets, hizo historia y en 34 partidos lograron 22 victorias, sumando un total de 74 puntos. Así que la FIFA los invitó a participar en el Mundial de Clubes. Pero hay un problema, porque en Estados Unidos el campeonato no es como aquí, que es por puntos y ya está. Esa es solo la primera parte del torneo. Después de eso, los mejores equipos disputaron la fase eliminatoria, que el Inter Miami perdió. El campeón oficial de Estados Unidos en 2024, que llegó hasta la final para conquistar el título, fue el Los Ángeles Galaxy. Así que mucha gente se quejó diciendo que deberían haber invitado al Galaxy. Aún así, las plazas ya estaban definidas. Pero entonces surgió un problema enorme. El Mundial tiene una regla que dice que no pueden participar 2 equipos con el mismo propietario. Por ejemplo, no podría estar el Manchester City y el New York City al mismo tiempo, ya que pertenecen a los mismos dueños.
Pues resulta que el Pachuca y el León tienen el mismo propietario. Entonces, ¿qué tuvo que hacer la FIFA? Literalmente excluir a uno de los dos de la competición, que terminó siendo el León, dejando una nueva plaza libre. Entonces, como el León era el campeón de 2023, volvieron a ese torneo eligiendo a dos equipos que lo hicieron bien ese año para disputar un partido por una plaza directa. El América, de México, contra Los Ángeles, que fue visto en el Continental de 2023. Sí, iban a poder ir al torneo, pero tendrían que enfrentarse al gigante América, que no lo puso nada fácil. Después de un gol del América, Los Ángeles empató a los 44 del segundo tiempo y en la prórroga marcó el gol de la remontada, ganando 2-1. El Los Ángeles FC consiguió su plaza. Así que, ahora ya hemos visto cómo 23 equipos consiguieron su plaza. Ahora faltan los 9 restantes de Europa. Si no fueron campeones continentales, ¿cómo acabaron en el Mundial? En todo este vídeo hemos visto ese ranking de los mejores equipos de cada continente y para la UEFA no fue diferente. Utilizando un sistema de puntos, tomaron las 4 temporadas desde 2020 a 21 hasta 2023 a 24 para hacer un ranking de los mejores equipos, usando puntos de los partidos y también puntos por rendimiento. Así que los líderes de ese ranking eran, por supuesto, el Manchester City y el Real Madrid, que ya estaban clasificados. Pero el tercer equipo en ese ranking era uno que no había ganado el trofeo. El Bayern de Múnich. El Bayern llegó a cuartos de final 3 años seguidos y también a la semifinal de 2024. Así que, con esa campaña tan sólida, lograron asegurarse su plaza justo por debajo del Bayern. En ese ranking hay un equipo que consiguió su plaza para el Mundial de 2029, el PSG. Pues sí, el título de la Champions que ganaron no contaba para la clasificación de este Mundial, sino para el siguiente. Aún así, tuvieron una buena regularidad en las últimas 4 temporadas antes de la del título. Fueron 2 octavos de final y 2 semifinales, lo que le dio al París su plaza aquí. El siguiente equipo en el ranking por debajo del París era el Chelsea, pero que ya tenía su plaza asegurada, así que el siguiente en clasificarse por el ranking sería el Borussia Dortmund, convirtiéndose en el segundo alemán en conseguir su plaza. Y el siguiente equipo del ranking también es uno que llegó a la final, pero no consiguió el título. El Inter de Milán, con la final de 2023 que disputaron, subió mucho en ese ranking, así que aseguró su plaza. Pero ahora viene una cosa, porque el siguiente equipo en el ranking era el Liverpool, que incluso llegó a una final también en 2022, así que en teoría ellos también conseguirían la plaza. Solo que hay un problema. Había una regla que decía que si ya había 2 equipos de un mismo país, un tercero no podría clasificarse por el ranking. Solo podría ir si fuera campeón de la Champions. Pero como ya había 2 equipos de Inglaterra, el Chelsea y el City, la preferencia iba para países que aún no tenían 2 representantes. Y no sería solo el Liverpool el que se quedaría fuera por culpa de esa regla. Así que los Reds fueron saltados y la plaza quedó para el siguiente club, el Oporto de Portugal. Seguido por el Atlético de Madrid. 2 equipos que siempre compiten en la Champions y que en los últimos años también han llegado a los cuartos de final. Luego, después del Atlético, el siguiente club en el ranking era el Leipzig. Pero como ya estaban el Bayern y el Dortmund, ellos tampoco podían clasificarse. ¿Y sabes quién estaba en el ranking después del Leipzig? El Barcelona, que como ya estaban el Real y el Atlético, también tuvo la mala suerte de quedarse fuera, aunque lo mereciera. Así que la plaza fue para el siguiente equipo, el Benfica, que llegó a 2 cuartos de final seguidos. Hasta aquí solo había un italiano clasificado, que era el Inter de Milán, así que todavía quedaba sitio para uno más, que acabó siendo para el siguiente en el ranking, la Juventus. Así que ahora solo quedaba una plaza más y no podía ser para un italiano porque ya había 2 clasificados. Por eso, el siguiente, que sería el Nápoles, fue descartado. También fueron descartados el Sevilla de España y el Milan. Así que, con todo esto, la última plaza cayó en manos de un equipo de Austria, el RB Salzburg. En el ranking de la UEFA, el Salzburg estaba en la posición 18ª en esas 4 temporadas de Champions. Solo habían pasado de la fase de grupos una vez. Aún así, Austria no tenía ningún representante, así que acabaron entrando. Tuvieron muchísima suerte. Pero bueno, ¿qué te ha parecido este vídeo? Si te ha gustado, creo que este de aquí también te va a gustar, así que genial. Gracias y adiós.